Génesis capítulo 23, versículo 1 dice: fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Versículo 2. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Versículo 3. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het diciendo, versículo 4. Extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultar entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. Padre, gracias por este capítulo 23 de Génesis. Señor, que nos enseña muchos principios. Ayúdanos a aprenderlo, porque usted en todo tiene propósito y usted dejó este relato de la muerte de Sara, la esposa de Abraham, para que nosotros aprendiéramos cómo ve usted la muerte, cómo ve usted que debemos resolver y sobre todo cómo usted continúa su perfecto plan. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar su asiento. Bueno, vamos por el capítulo 23 de Génesis y dice acá en el versículo 1 que Sara murió y tenía 127 años. Cuando nació Isaac, Sara tenía 90. Es decir, que cuando Sara murió, Isaac tenía 37 años. Y por eso hablábamos hace un par de viernes que cuando Isaac fue llevado al monte Moriah para que Abraham lo sacrificara en holocausto, Isaac no era un niño, era un joven de 30 años, entre 30 y 35 años, 33 años, por ahí. Imagínense usted a un joven de 30 y tantos años, 33 años, que sea obediente a lo que el papá le dijo. En nuestros tiempos parece imposible, hermano, porque de 10 años nuestros hijos ya no nos obedecen, pero porque nosotros hemos plantado mala semilla en ellos. Cuando los hijos nos obedecen es porque el Señor nos dio gracia y plantamos semillas, buena semilla en el corazón de nuestros hijos. Así que usted preocúpese o esfuércese por, aunque ya estén grandes, pero siémbrele buena semilla en el corazón a sus hijos. Pero bien, fíjese que a mí me dio mucho la atención que Abraham está hablando de su esposa. Ella fue, ambos vivieron más de 100 años juntos. Imagínense un matrimonio de más de 100 años, hermanos. Y eso fueron Sara y Abraham. Entre los dos cometieron errores, como igual que nosotros cometemos errores, pero respetaron el diseño de Dios. Y tanto es así que Dios los bendijo con la promesa de que iban a ser padres, ambos, los dos. En la Biblia señala a Abraham de que Abraham va a ser padre de multitudes, pero Abraham sin Sara no podía ser padre de multitudes, necesitaba a su esposa. Tanto es así que vimos en el capítulo 20, ¿verdad? Que allí nació Isaac. Nació Sara, quedó encinta a los 90 años y nació Isaac. Pero lo que me llama la atención, hermanos, es que hay un momento en el versículo 3 que dice Abraham, dice, mire, y se levantó Abraham de delante de su muerta. De delante de su muerta. Es decir, pasó, porque en el versículo 2 vemos que Abraham pasó duelo y lloró a Sara. Lo normal, como nosotros, hermanos, que alguien muere, ahora le llamamos la noche de velación, ¿verdad? De que uno pasa ahí con la familia o los amigos, y, bueno, debemos acompañarnos, y pasamos acompañando el dolor de la familia cercana, del núcleo, de cada núcleo familiar. Pero esto a mí me llamó la atención porque ya no le llama Sara, ni le dice mi esposa, sino que dice, y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo, bueno, y vamos a ver más adelante ese tema. Pero es porque, hermanos, por muy buen recuerdo que nosotros tengamos de alguna persona que ha muerto, una vez que, como dice Pablo, ¿verdad?
ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Una vez que la persona ha dejado de respirar, hermanos, ahí solo hay huesos y carne. Bueno, al final quedan solo huesos, porque la carne tiende a consumirse, ¿verdad? Ya estando en la tierra, de ahí surgen de la sangre, nacen los gusanos, se comen la carne y desaparece y quedan solo los huesos. Pero lo que le quiero decir, basado en lo que acabamos de leer, que Abraham dice, se levantó de delante de su muerta, cuando usted y yo sabemos que era su esposa y que tenía un nombre que era Sara, aquí dice su muerta, es decir, porque ahí ya no está Sara, ahí ya no está ella, solamente son los restos, el cuerpo. Sin embargo, Abraham le da mucha honra a su esposa, porque dice en el versículo 5, mire, vamos a seguir leyendo, dice, bueno, vamos a partir del 4 para entrar en contexto, dice, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultar entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. Es decir, anda buscando un lugar donde enterrar, donde dejar los restos de Sara, de la esposa de Abraham. Y a pesar de que Abraham tenía la promesa de que la tierra esa donde estaba viviendo iba a ser de él, tenía la promesa de Dios. Ya parte de la promesa Dios ya se había cumplido, ya le había dado a su hijo, a Isaac. Faltaba la otra parte de la promesa, que le diera la tierra. Porque Dios le dijo, y te llevaré a tierra que tú no conoces. Y ahí Abraham ya estaba allí. Sin embargo, vea todo lo que vamos a leer acá. Dice así, versículo 5. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron, versículo 6. Óyenos, Señor nuestro, hablándole a Abraham, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Hermanos, aquí lo que se encuentra es que ese lugar, Abraham reconoce que él llegó de algún lugar, bueno, sabemos que es de Ur de los Caldeos, llegó y vivía en ese lugar, era extranjero y forastero en ese lugar. Es decir, no tenía heredad en ese lugar, solo tenía la promesa de Dios. Y él va y empieza a buscar un lugar donde depositar los restos de Sara. Hermanos, meditando en esto, yo lo que veo es que, y nos vamos a dar cuenta, que le fue oneroso, es decir, fue caro lo que le vendieron a Abraham, pero a Abraham no le importó, porque Abraham creía tanto en la promesa de Dios, que dijo, no, Dios me prometió este lugar, y aunque mi esposa ya murió, yo la voy a enterrar en este lugar, aunque yo tenga que comprar esta porción de tierra para enterrarla a ella, porque Dios me va a dar el resto de la tierra que me ha prometido. Esa es la forma en que Abraham pensó. Y por eso vamos a ver por qué razón él pagó todo eso. Yo aquí tengo anotado que Abraham demuestra su fe actuando. Es decir, él le creía tanto. Bueno, aquí hay algo que yo anoté que es una imaginación mía, eso no está en la Biblia, pero yo me imaginé que dijo, Señor, creo tanto en tu palabra que pondré mis manos, mi dinero y mi fe en lo que tú has prometido. Porque nos vamos a dar cuenta, hermanos, que mire lo que le costó. Dice el versículo 7. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het. Se presentó delante de todo el pueblo y habló con ellos, diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar. Versículo 9. Para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Versículo 10. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, estaba dentro del pueblo, ahí adentro, en medio. Y respondió Efrón eteo a Abraham en presencia de los hijos de Het, en medio de las gentes que estaban, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Y Efrón dijo, no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Versículo 12.
Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Versículo 14. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Versículo 17. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Manré, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que estaban en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que estaban por la puerta de la ciudad. Hermanos, no sé si usted observó en lo que hemos leído que a Abraham le regalaban el lugar para que enterrara allí a su esposa. Se lo regalaba. Cualquiera de nosotros ya hemos dicho: ¡ay, qué bendición de Dios! ¿Verdad? ¡Qué bendición de Dios! Pero hermanos, yo lo que aprendo aquí es lo siguiente: que si nosotros vamos hacia atrás y vemos la vida de Abraham desde el capítulo 12 de Génesis, que comenzamos a ver, ya tenemos varios meses de estar viendo la vida de Abraham, vemos, hermanos, que Dios comenzó a bendecir a Abraham por la obediencia que Abraham le demostraba a Dios. Falló más de una vez, como nosotros, hermanos. Pero la diferencia es que Abraham, las veces que desobedeció, se levantó y siguió creyéndole a Dios. Muchas veces nosotros no, hermanos, solo creemos del diente al labio, pero nuestra vida no cambia. Nuestra vida le demuestra a Dios que no le creemos, que vivimos a nuestro antojo, a lo que pensamos que es lo mejor. Cuando la Biblia nos enseña, yo creo que usted ya ha aprendido algo de la Biblia, porque no la hemos estudiado toda así sistemáticamente, pero lo que hemos ido leyendo en todo este tiempo atrás, hermanos, hemos ido comprendiendo que hay una única manera de vida que a Dios le agrada. El mundo eso no lo entiende, porque el mundo, o los sistemas, o los pensamientos de este mundo, de los amigos, los vecinos, lo que vemos en la televisión, lo que vemos en internet, los pensamientos de este mundo es que hagámoslo a nuestra manera. Como hay una canción, va a mi manera, se llama. Que yo lo voy a hacer a mi manera, y que vos lo vas a hacer a tu manera, y que mi manera es mejor que tu manera, y que yo lo voy a hacer con lo que yo... Ese es el error. Ese es el error. Hacerlo a nuestra manera. Porque no sabemos el futuro, hermanos. Ni usted ni yo conocemos el futuro. No sabemos qué va a pasar de aquí a la 1 de la mañana. Nadie sabe. Nadie sabe. Solo Dios. Por eso, bueno, acá Abraham dijo: no, Dios me ha prometido esta tierra. ¿Cómo? Es Dios quien me la va a dar. No ninguno de estos hititas. Era una tribu de los hititas. No los de esta tribu que me están ofreciendo este terreno. No. Yo lo voy a comprar. Y vean cuánto le costó. Fíjense que en el libro de Josué se encuentra que un monte, un cerro como ese que está ahí atrás, un monte, se lo vendieron a Caleb en 18 ciclos de plata. 18. Un monte, todo el cerro se lo vendieron. Y aquí estamos viendo que Abraham, una cueva se la estaban vendiendo en 400 ciclos de plata. Carísimo. Pero Abraham lo pagó. No escatimó, porque Abraham creía en Dios. Creyó en Dios. Por eso se le conoce como el padre de la fe. ¿Qué aprender de esto, hermanos? Para nosotros, para su vida y mi vida. Yo lo veo de esta manera, hermanos. Es lo que yo logro discernir para hoy, para noviembre de 2025. Hermanos, no escatimemos. Démosle valor a la vida eterna. Démosle valor al reino de los cielos. La Biblia de eso nos habla. Si nosotros no le damos valor, así como Abraham valoró la promesa de Dios y la siguió, y aquí vemos que con Sara vivieron 100 años.
casados. Y a pesar de que ella murió, Abraham continuó creyendo en Dios. Y la prueba es esta, de que él no aceptó ese regalo de esos hombres para enterrar a su esposa. No, él dijo, no, Dios me ha prometido esta tierra y si ahorita no ha llegado la promesa a mí, no, yo esta tierra la voy a comprar con el dinero que Dios me ha bendecido. Con el dinero que Dios me ha bendecido. Y eso es fe, hermanos. Eso es fe. El mundo no lo entiende. Las personas que no creen en Cristo, que no le siguen a Cristo, no lo entienden. No lo entienden. Invertir en el reino de los cielos. Ese cemento que está ahí tirado, hermano, es invertir en el reino de los cielos. Y mucha gente no lo entiende. Pero estamos creyéndole al Señor porque Él nos llamó, hermanos. Él nos llama a todos. A mí me ha llamado, a usted le ha llamado, a mi esposa le ha llamado. Y todos tenemos la oportunidad de servirle al Señor. Nada más que unos creen más y otros creen menos. Pero así es la bendición de Dios. Para uno es más, para otro es menos. Yo creo que Abraham hizo esta oración y le dijo, Señor, creo tanto en tu palabra, en tu promesa, que pondré mis manos, mi dinero y mi fe en lo que tú vas a hacer, lo que tú has prometido. Ahora, Dios nos dice a nosotros que lo que hacemos en lo pequeño, cuando lo hacemos por fe, puede cambiar el futuro de muchas vidas. Hermanos, fíjense que en ese lugar, en Macpela, se llama esa cueva, donde enterraron a Sara, que pasó esa porción de tierra, pasó a propiedad de Abraham, porque él pagó. Él de su dinero lo compró. Hermanos, allí enterraron a Sara, a Abraham, a Isaac, a Rebeca, a Jacob, a Lea. Es decir, toda la familia de Abraham, sus hijos, sus nietos y las esposas quedaron ahí sepultados. ¿Qué hubiera pasado si Abraham hubiera aceptado que se lo regalaran? En el tiempo, hermano, quien fuera dueño de ese lugar hubiera cambiado de opinión y hubiera dicho, mira, no, sácame esos huesos y aquí voy a construir una casa. Pero no, porque Abraham creía en la promesa del Señor. Y aunque parece que pueda dar risa o que diga, qué loco, ¿verdad? Qué locura la que anda haciendo. Hermanos, es fe, es creerle al Señor, es creerle. Le decía yo al muchacho que estaba instalando los asientos, eso, ahí lo va a ver ahí. Y lo que está costando poner esos asientos. Y él me decía, mire, pero algo cariñoso, sí, pero la idea, el propósito es que los hermanos vayan lo más confortable, y esa es parte de lo que el Señor pone, y es del recurso también, hermanos, cuando le creemos y le obedecemos, porque ese dinero con el que Abraham pagó esos 400 ciclos, que era muy caro para la porción de tierra que compró, Abraham reconoció que Dios se lo había dado. Él no dijo, no, este dinero es mío, si este es para cuando yo esté sin trabajo. No, se dio el momento, se dio la necesidad y dijo, no, yo voy y eso lo voy a comprar. Porque yo no dependo de mi poquito dinero, yo dependo de la gracia del Señor, de lo que Él me puede dar, si le obedecemos. Porque yo lo veo de esta manera, hermano, mire, seguramente a muchos, y se lo digo porque yo lo viví hace muchos años, ya habiendo recibido a Cristo en mi corazón. Hermanos, que llegaron bendiciones a mis manos y yo decía, no, esto es para mis hijos, esto es para mi casa, esto es para nosotros, esto es para mi esposa, esto no, tenía esa manera de pensar. Y bueno, está bien, llegó la bendición, se consumió y se acabó. Se acabó. Pero también he experimentado otros momentos en que llega la bendición y digo, no, esto es para el reino de los cielos, para el llamado. El Señor me llamó y lo vamos a invertir en el reino de los cielos. Y hermanos, se acaba y vuelve a llegar. Porque es Dios quien está probando el corazón, porque si el corazón está, en estos $10 aquí los voy a guardar y que nadie me los vea. Hasta ahí llegó.
Pero si lo compartimos y ayudamos y compramos el café y el pancito y se van haciendo los gastos que se hacen, se compra diésel y ahora el camioncito y se compró y entonces el Señor lo ve como inversión para el reino de los cielos. Bueno, el Señor dice en Proverbios, al que al pobre da, a Dios presta y Él pagará. De manera que invertir en el reino de los cielos, como hizo Abraham, siempre es por fe. Salud. Siempre es creyéndole a Dios. Y aunque nos llamen como nos quieran llamar, hermanos, ellos no entienden. Ellos no entienden cuando, hermanos, hay que decirle no a Dios. ¿Cómo? Conociendo de la Biblia, habiendo recibido el conocimiento de la Biblia, sabiduría de la Biblia, y decirle no a Dios, eso ya no procede, hermanos. Es todo sí al Señor, porque Él sabe a dónde nos lleva. Así como Abraham. Imagínense que Abraham tenía 137 años cuando murió Sara. Hablábamos con mi esposa anoche y hablábamos de que, como ellos se llevaban una diferencia de 10 años, Sara murió de 127 y Abraham tenía 137. Pero Abraham, hermanos, vivió hasta 175 años. Y él no se volvió, no buscó otra mujer. Él se mantuvo firme a la promesa de Dios. Porque para él ya este mundo ya no eran los caprichos de él, sino era lo que el Señor le decía, lo que el Padre le había indicado, lo que Dios le había indicado. Ahora, Sara murió y la promesa de Dios continuó, siguió y todavía sigue. Porque a pesar de que Dios siempre le habló a Abraham sobre que iba a tener más hijos que las estrellas de los cielos, o que su descendencia iba a ser más grande que las arenas del mar. Pero era él y su esposa. Era él y Sara. Y también Abraham llegó a morir, murió. Eso lo vamos a ver en el capítulo 26 de Génesis. Pero en este momento la vida humana es temporal, hermanos. Pero el plan de Dios es eterno. Y todo lo que usted invierta en el reino de Dios, usted no tiene idea de cuánto impacto tiene en las futuras generaciones. Hablamos con mi esposa y por ejemplo, este lugar que estamos, no es nuestro, pero bueno, estamos trabajando en el Señor. Y aquí, hermanos, van a haber muchas vidas que van a cambiar. Dios las va a tocar. Y lo estamos dejando, trabajando, y vamos a seguir trabajando. Hoy en verano, pues ya vamos ya a la predicación. Ya en invierno vamos a dejar la predicación y vamos a ir a casa por casa, porque ya el invierno no nos va a dejar predicar al aire libre. Pero el Señor está trabajando en este lugar. Y nos está respaldando. Porque todo es dinero, hermano, todo es dinero. Y no es que yo le esté pidiendo a usted, no es eso. Yo mi confianza no está en que los hermanos van a apoyar, no. Apoyemos, porque la bendición es para usted. Usted va a recibir bendición si usted invierte en el reino de los cielos. Invertir en esas florcitas que vamos a sembrar cuando ya el almácigo ese haya prosperado, es dinero. Pero para que se vea bien, que desde allá, desde la grada del otro lado, se vea el jardín y vamos a poner un rótulo que diga Taber allá al otro lado. Todo eso es dinero, pero lo hacemos para que se vea un cambio, que cuando los hijos de Dios llegan a un lugar, se nota que hay un cambio. Así como Abraham. Mire lo que le dijeron a Abraham. Eso está en el versículo 5. Vamos a ver, voy a ir al 5. Vamos a ver. Dice, y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Ellos vieron cómo era la vida de Abraham, cómo prosperaba la vida de Abraham, porque Abraham servía al Dios vivo, a Jehová. Eso debería suceder en nuestra vida, hermanos. Si nosotros ya tenemos todos los medios, mire, el llamado de Dios está para usted y para mí. Y la oportunidad nace cuando Cristo nos salvó y nos perdonó y nos dio vida eterna. Allí nace. Y usted, si ya nació de nuevo, usted está en la oportunidad de ser bendecido o bendecida. Usted tiene esa oportunidad.
Pero si no dejamos nuestro pensamiento mundano, si permitimos que nos dé temor que la gente se ría de nosotros, si tenemos miedo porque la gente dice, mira, ese siguiendo a un Dios que no se ve. Así me dijeron un día de estos, hace como 2 meses y medio, para que ustedes sigan a un Dios que no se ve, a un Dios que permite la maldad, me dijo. Dios no permite la maldad, es decir, un Dios que, ¿cómo fue que me dijo? Pero me dijo de que permitía la maldad, pero hermanos, es que la maldad la provoca usted y yo, la provocamos la maldad, Dios no la provoca. Dios es santo, 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 y en Él no hay maldad alguna, no hay ninguna maldad. Es la maldad suya y mía la que provoca el daño a los demás. Bueno, en conclusión, hermanos, porque el tiempo se ha ido. Si usted le cree a Dios y hácelo como Dios dice, y se esfuerza por aprender y buscar y conocer cuáles son las cosas que Dios dice que le competen a cada uno, que le competen a usted o que me competen a mí, entonces la vida nuestra va a ser muy diferente. Vamos a ser de bendición para muchas personas. Dios va a escuchar sus oraciones. A mí me impacta mucho, hermanos, lo que dice, y se lo voy a poner ahí en pantalla, lo que dice Juan capítulo 9, versículo 31. Me impacta mucho. Juan capítulo 9, versículo 31. Mire lo que dice. Dice, y sabemos, en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Esto a mí me da la pauta, hermanos, de que muchas oraciones que personas dicen, yo estoy pidiéndole al Señor que me ayude con mi hijo, pero si no cambia de manera de vivir, esa oración no está siendo escuchada. Es lo que yo entiendo aquí. Porque dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si algo, y usted y yo, si hemos nacido de nuevo, hermanos, seguimos siendo pecadores, pero hemos sido lavados con la sangre de Cristo. De manera que ahora Él nos ve blancos como la nieve. Entonces dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. A mí me impacta mucho este versículo, hermanos. Porque no es solamente de estar diciendo, Señor, Señor, como Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor será salvo. No. Solamente aquel que hace la voluntad del Señor. Así como Abraham, que fue bendecido por su obediencia, por su fe. Padre, gracias. Señor, gracias por esto.